Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Aire de Campo, sábado 4 de octubre, soleado, día precioso. Bueno, en algunos lugares con mucho calor y otros con algunas nubes. Aprovecha el sol si te gusta o te vas a la sombra. Pero sin lugar a dudas, de 9 a 10 de la mañana tenés que estar con nosotros aquí en Aire de Campo. Mi nombre es Joaquín Pinasco y podemos conversar a través de las redes en @TV Pública durante toda la semana. Y ahora voy a presentar a este gran equipo. ¿Cómo le va Antonella Piersanti? Bienvenida, buen día. Hola, feliz primer sábado de octubre. Feliz ¿Cómo primer llegamos sábado. al 10º mes del año? Nadie sabe. Inexplicable. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro mucho de verla. Lo mismo digo, lo mismo siento. ¿Cómo Por le va, todo el Aprile? equipo. Muy bien, muy bien. Usted siempre está Sí. sonriente, Aprile. Natural, Sí. natural. Sí, por natural. supuesto. Bueno. Sí. No me sale decirlo de feliz primer sábado de octubre No, porque a mí- es como un optimismo, Y digamos, yo bien vivo con- arriba, tengo digamos. el calendario- ¿Optimismo? Pero ¿Qué bien, es bien. eso? No, yo tengo el calendario muy pegado en mi vida, Ok. pero Bueno, pegado bueno, en perfecto. Pero pará. digital, impreso. ¿Eso es optimismo o qué es? Para mí es sentido de realidad, puro. ¿Descripción? Sí. Bueno, Presente puro. Por ¿Dónde eso lo estamos? que dije ¿Qué día yo, es hoy? sábado 4 de octubre, así, a cara de perro. No es lo mismo, Feliz primavera va. Ya Ya pasó. feliz. Sí, ya pasó. Bueno. Feliz sábado, feliz. ¿Qué Es vamos un a ver, exceso Anto, de querida? felicidad. Igual me gusta, igual me gusta. O sea, estamos ok. Gaby, No, estamos, sí, me encanta, Estamos me ok. encanta. ¿Qué vemos? Empezamos primero por Sí. una gran demanda que trae la campaña que se está activando del campo a través de los combustibles. Se activan los motores de la maquinaria agrícola en la cosecha, en la siembra. Bueno, esto pasa todo el año en definitiva y se viene un récord histórico que lo vamos a estar conversando. Dani, querido, ¿qué vamos a ver? La campaña 25-26, que se inició hace algunos meses con la siembra de trigo, pero que ahora cobra total protagonismo porque se hizo la presentación en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires de lo que es la cosecha gruesa, que es la más importante, no porque un cultivo sea más importante que otro, sino porque en volumen y en dinero la campaña gruesa representa mucho más que la fina. La fina es la de trigo y cebada, la gruesa es la de maíz y de soja y de girasol, así que vamos a dar algunos números y una referencia bien concreta a qué implica la producción de granos en la Argentina con el contexto de la economía total. Es decir, qué peso específico tiene la producción agropecuaria, granos y también valor agregado, dentro de la economía total de la Argentina. Y nos vamos a dar cuenta, ya spoileo una parte, Meta. que tenemos con el agro un gran protagonismo dentro de lo que son las ventas al exterior, dentro de lo que son las ventas totales de la Argentina. El agro tiene una preponderancia muy, pero muy importante. Siempre decimos la cantidad de dólares que genera el sector agropecuario. vamos a decir de vuelta hoy. Lo vamos a reiterar porque la campaña 25-26 tiene muchas cosas buenas para contar. Anto, regálame otro tema. Que empieza por un dilema. Sí. Y es: ¿el tomate es una fruta o una verdura? No, mira, yo te voy a contestar como dice un amigo. Que cada vez que se enfrenta a este dilema te dice, escúchame, ¿el tomate lo metes en la ensalada de fruta? No, bueno, es una verdura. Es sabio lo que dice. No sé si es correcto técnicamente, en realidad sí sé que no es correcto técnicamente, pero a veces le doy a la sabiduría, a los años, a las edades, cierta razón. totalmente. ¿no? Lugar, valor. Cerramos el monólogo. Este es solo un avance, vamos Dani, a hablar queri- de la producción, Sí, así estrictamente, es. que es más desafiante que ese problema. Es que sí, hoy por hoy a muchas circunstancias, helados por ejemplo, Sí. mucha gente le pone verduras. Así que el rol que ocupa una verdura Sí. o una fruta, Sí. en definitiva puede ir cambiando con los años. No nos metamos en ese tema. Bueno, Quedémonos hay con el dilema de la... un montón de Vos ya gente que dijiste hace- hace unos programas que la papa era hija del tomate. Ya eso soporté. Me encanta que lo hayas recordado. Sí, ya eso lo soporté, pero me costó defenderlo, ¿viste? Ahora ella me quiere, Bueno. meter durazno, manzana, pera y tomate en la ensalada de fruta del domingo. Con la bochita de helado, siempre. Infaltable. Infaltable. Es lo que le da el sabor, el toque jugoso a la... Escuchame una cosa. Veamos ganadería Bueno, en profundidad, ganadería, ¿querés? ganadería. No me lo vendas, veámoslo. Vamos Dale. con el tema, Dale. perfecto. Hoy mismo comienza en Europa, Sí. Anuga, una de las ferias más importantes en París. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta sobre este tema? Bueno, que la Argentina va a tener un rol seguramente muy importante en cuanto a la exportación de carne. Ahí se van a ofrecer un montón de productos. Todos los importadores y exportadores confluyen en este tipo de ferias, como Anuga, como la CIAL, que se hacen en Europa y en Asia, en Asia concretamente en China. El punto acá, ¿cuál es?
cómo llegamos nosotros, los argentinos, los frigoríficos argentinos, a esta feria. Y la verdad es que llegamos muy bien y mucho mejor que a otras ferias anteriores. Hablo, por ejemplo, de la CIAL de China. ¿Por qué? Bueno, porque el mercado de la carne en el mundo está repuntando y bastante. De hecho, han mejorado los precios internacionales. Tenemos hoy por hoy un mucho mejor precio, muchísimo mejor precio para los cortes de alto valor. La cuota Hilton, sin ir más lejos, está mucho más cerca de los $20.000 la tonelada. Está en 18, algunos negocios 19, pero ha repuntado muchísimo, bastante. Y eso también permite traccionar en cuanto a precio el resto de las categorías. Es decir, que cortes de alto valor también se pueden vender a mejores precios de los que se vendían en los últimos tiempos. ¿Eso qué hace? Bueno, va generando una mejora en el negocio ganadero total, no solamente para el frigorífico, sino también hacia atrás en la cadena. Sin duda. Han repuntado todos. Venimos hablando, de hecho, que el negocio ganadero ha tenido un buen año, por lo menos hasta ahora. Un gran año, Dani. Un buen año, ¿viste? En cuanto a precios. Sí. La rentabilidad, obviamente que hay que medirla en cada caso, pero en cuanto a valores versus la referencia histórica de las categorías, de la exportación de carne, etcétera, la realidad es que ha venido muy, pero muy bien. Eso en cuanto a la ganadería. Ahora, me parece que además tenemos que tener en cuenta que el mundo está demandando cada vez más carne y eso va a pesar muchísimo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no está creciendo el stock. No crece el stock en el mundo y no crece el stock tampoco en la Argentina. Con lo cual, si vos tenés una mayor demanda, una presión de la demanda y la oferta no crece, eso va a generar indudablemente una cantidad muy, muy importante de negocios, con buenos precios, lógicamente. Sí. Pues sabés que a diferencia, y esto es futurología, porque no se va, digamos, tenemos que esperar a que suceda para saber si nos equivocamos o no, cuando finalmente Argentina encuentra un nuevo escalón de cantidad, no de calidad, de cantidad, entiendo que eso no va a ser o no debería ser una variable que eche el precio hacia abajo. La escasez en Argentina hizo que el precio crezca por primera vez en estos 2-3 años, sí, la verdad. Sin embargo, totalmente. sigue estancado hace más de 10. Sí. No debería, cuando empieza a crecer, porque obviamente si el negocio ágilmente y se estabiliza con esa agilidad, esa velocidad de crecimiento, los jugadores de otras industrias, de otros países, de otros negocios, empiezan a invertir en ganadería. El rodeo va a crecer inexorablemente y ojalá así suceda. Eso no debería ser una variable para que tire el precio hacia abajo, porque Argentina está muy lejos todavía de un piso necesario. Sí, claro, sí, claro. Y la tendencia, te diría que además es muy buena, esto lo hemos conversado en otros programas anteriores, la tendencia además es muy buena, porque lo que se vislumbra, por lo menos por los próximos 2 años, es que no va a haber intervenciones en el mercado. Claro. Que ese es el gran dilema que hemos sufrido con las políticas que lo único que hicieron fueron erosionar justamente el negocio ganadero, castigando al productor, porque en definitiva es el que tiene que tomar la decisión de entorar hoy un animal o no. Entonces, ¿el punto cuál es acá? Que las decisiones que vos tomás hoy recién empiezan a cobrar protagonismo a partir de 2-3 años. O sea, vos decidís hoy sobre un negocio que va a tener consecuencias en el mercado dentro de 2-3 años y más también. Con lo cual, esta previsibilidad de la que siempre hablamos, básicamente radica en eso. En la decisión que vos tenés hoy de pañar un animal, de que después nazca ese animal, de que ese ternero después empiece a ingresar al mercado. Todo eso lleva mucho tiempo. A veces se va prácticamente una gestión de gobierno, sí, en un ciclo ganadero. Bueno, si vos haces todo el ciclo completo, desde la preñez hasta el novillo gordo de 580 kilos, si lo haces más a pasto que a feedlot, tranquilamente se te puede ir un gobierno. Se te va un gobierno. Sí, se te puede ir. Entonces, por es eso impresionante. Digo, es clave tener en cuenta ese dato, porque ¿por qué el rodeo vacuno en la Argentina no crece fuerte? Bueno, porque la biología vos no la podés adelantar, las perspectivas que tenés que tener hacia adelante tienen que ser realmente muy convincentes para que vos hoy decidas invertir y eso se va a ver recién dentro de 2, 3, 4 años. Entonces, es muy importante la certeza que vos le des como Estado, como política ganadera, no importa el signo político que esté en el gobierno, totalmente, para que el productor diga, sí, invierto y dentro de 2, 3 años vamos a empezar a incrementar. Voy a empezar con la retención de vientres, voy a empezar a aumentar mis índices de preñez, de destete, que son los índices que hoy en la Argentina tienen que claramente empezar a mejorar, porque estamos muy bajos respecto del promedio regional. De la mano de la mejora de esos índices viene la primera fase del crecimiento rodeo. Sin duda. Anto, querida, le invito a caminar, ¿puede ser? ¿Cómo no? Vamos a la pantalla. Y mientras tanto, sí, sumo algo, Dani, escuchándote atentamente, que es otro año más muy importante, Anuga,
2025 con fuerte presencia del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, como viene ocurriendo. Tuvimos ahí de hacer una videollamada para que nos cuenten cómo era la apertura de esta gran feria, pero bueno, seguramente vamos a charlar el sábado próximo. Diferencia horario, viajando. De todo un poquito. Sí, es complicado. A ver, ¿cuánto va a arriesgar acá usted? Y bueno, me tiene que dar la respuesta. Fruta, verdura, el tomate. No, de todas formas, no vamos por ahí. No. Pero vamos a despejar que sí, que botánicamente es una fruta, pero nosotros lo utilizamos culturalmente y culinariamente como verdura. El mapa del tomate en la Argentina, lo cual me atrevo a inicialmente decirles ¿Mapa de producción sería este? Claro, exactamente. ¿Dónde se obtiene, en qué puntos de la tierra argentina se obtiene tomate? Por ejemplo, en Misiones también, digo, en lugares de la provincia de Córdoba se está desarrollando. Lo que nos ocupamos de distinguir acá es donde hay mayor escala productiva de nuestro tomate, el tomate nacional. Los argentinos somos demandantes de tomate. De hecho, si reflexionamos ahora y acá, ¿cuánto tomate consumimos? Más allá... En mi casa se come tomate como la casa de Apriles se comen maples de huevo, por ejemplo. Muchísimo. Hay un consumo... Te diría que ese mapa de producción que pusiste recién, Tano, si lo tienen, volvelo a poner, por favor, es de producción. A mí me gustaría entender, yo creo que en mi casa, mi hogar, saldría acá, estamos hablando de Capital Federal, de consumo. Si hay un mapa de consumo, allá aparece un tomate. Joaquín Pinasco y familia. Y le he aprendido a tener, como ya no me enojo más con mi verdulero de hace 20 años, cuando tiene tomate verde, por ejemplo, se lo como, lo pico en alguna ensalada, que como más, el perita, ¿viste? Cuando está más maduro, más rico. Y aguantás al tomate cuando se degrada un poquito con el paso de los días para hacerlo salsa, por ejemplo. Bueno, tiene que haber mucho cariño y tiempo para eso. Lo he hecho muchas veces, no lo estaría haciendo últimamente. Ahí vamos a un punto, porque los argentinos somos demandantes de tomate y consumidores del tomate fresco, es decir, directamente como materia prima, como producto, pero también industrializado. Ejemplo, en salsas, bueno, en mil formas. Y de hecho, agrego otro dato, como grandes consumidores de pizza, mucha salsa de tomate. ¿Quiénes? ¿Nosotros? Claro, y ¿Usted? grandes consumidores de pasta. Por supuesto, soy parte de la Argentina, de esa gran parte de la Argentina que consume mucha pasta y pizza y lo hacemos con salsa siempre y en general a base de tomates. ¿A qué voy con todo esto? ¿A dónde? En la región del Cuyo. Primero, antes de irme a Río Negro, que tengo un dato allí, pero en el Cuyo hay una gran concentración de lo que es la producción de tomate industrializado. Mendoza ha liderado por muchísimo tiempo la producción, solo que hay algunas adversidades que esto es lo que les quiero contar. Este año no está siendo bueno para el sector tomatero, para los productores de tomate, por múltiples factores. Pero antes la Patagonia, Río Negro, ahí vamos con economías regionales, en definitiva, que es lo que estamos compartiendo. Y en este punto del territorio está la capital del tomate. Digo, un dato social y productivo. ¿De tomate? Tiene que ver también con lo cultural, pero claro que allí hay producción. Recordemos que Río Negro, en cuanto a horticultura, a frutas y verduras, tiene una gran producción. Y agregarles, volviendo tal vez a nuestra zona, Lamba, el territorio metropolitano bonaerense, en el cinturón hortícola de La Plata hay una gran concentración también, pero industrializado tal vez estamos allí en la región del Cuyo. Mucha producción de tomates. ¿Qué pasa? Así en términos que no podemos evitar, desafiantes para los productores. Por un lado, lo que históricamente cobran por ese kilo de tomate producido. Es bajo. Es muy bajo, y esto pasa con muchísimas cadenas regionales, que entre lo que el productor recibe, que es quien lo consiguió de la tierra, hasta la góndola, hay una brecha como consumidora. Si me pongo a dialogar con un productor, es una brecha muy grande. Hay muchos análisis en todo esto, que de la producción a la comercialización crece mucho el precio. Se armó cierto debate porque qué caro que está el tomate en muchos momentos del año. Viene atravesando, acá nos dicen que sí, los chicos y el equipo, sí, está muy caro. Claro, porque hay factores, digo, para el productor hay costos que se le disparan por mucha humedad en el suelo que está pasando, y hablamos del territorio bonaerense, por eso me situaba en la región allí de lo que es el Cinturón de La Plata, que al haber más agua también perjudica mucho el buen crecimiento del tomate, y hay un virus letal, que es el rugoso del tomate, que está molestando también mucho este año, más la competitividad externa, que en esto con la apertura del mercado agregó tal vez un poquito más de sal a la situación, un poquito más de complejidad, así que es un año desafiante para los productores de tomate argentinos, que muchos han comunicado también conmigo, y aquí está un poco la radiografía de lo que ocurre ahora. ¿Tenemos otra?
Aquí quedamos, ¿no? Lo acompaño entonces. ¿Cómo no? ¿Sabe qué Caminando. no he podido resolver todavía? Cuando está demasiado maduro el tomate y se empieza a arrugar por fuera, debo decir la verdad, me da vergüenza esto, no sé qué hacer. Un licuado Primero de se lo tomate. tiro a alguno de los chicos a ver si lo come, medio Sopa, disimulado. Sopa. No, sopa, pero ¿y si es verano, Dani? ¿Cómo? Una Yo sopa de tomo tomate. sopa todo Para el mí año. eso es salsa Pero directo. la tomás fría entonces también. Sí. La- ¿La tomás fría? Que no te dé vergüenza decirnos la verdad. No, tomo sopa, no Sí. importa la temperatura. No importa la temperatura No importa. y tomás sopa de tomate Sí, tranquilamente. no tomo la sopa hirviendo, pero sí. Y bueno, por ahí encontré un destinatario para mis tomates maduros. Jugo de tomate frío. Hay Grande. match. Como la canción. Le mandamos un abrazo Hay grande. encuentro. Bueno, seguimos Te con voy a decir- cosecha, ¿no? Te digo Sí, sé algunas cosas del tomate, pero voy a decir las que considero más importantes. sí, El tomate para la salsa sí, se pone en el rallador sí, y se raya. sí. Es la mejor manera para hacer la mejor manera. Vos agarrás el tomate, lo pegás al rallador, la parte más gruesita del rallador, Dani y tips. empezás a rallar el tomate, sale toda la pulpa y te quedás en la mano con la cáscara. Es el mejor tip que les puedo dar para preparar la salsa. ¿Y qué haces con en la sus cáscara? hogares. La tirás. Bueno, para- puedes No te hacer queda, compost. porque después no te queda. Esto es muy importante. ¿Por qué estoy en contra de eso? Porque después no te queda ese rulito que se genera con la cáscara, Ah, que es no me muy gusta. molesto. No me gusta eso. Que es muy molesto cuando vos estás comiendo. No es una tarea que uno le una pueda pizza o una no es salsa. una tarea, no es una tarea que uno le pueda dar a un hijo. Y. Entonces, por el tema del rallador, viste que los No, ralladores hoy obvio, yo parecía una traicioneros. Gillette, no, son una Gillette. Sí, ¿Te acordás? Te cortaste la uña, el sí, meñique. sí, sí. Esto se Quedaste con transformó el- en un programa de cocina también. Vamos, me dicen de producción. Así que Primero me me dicen, encanta. metámonos en la cocina y después Me decimos, gustan los Dani vamos a la tips. cosecha Dani entonces. tips. La cosecha. Seguramente hablemos de este tema en un ratito con nuestro invitado, Sí, señor. porque está directamente vinculado, es el titular de la entidad que ha hecho este lanzamiento de la campaña gruesa, pero voy a dejar 2 o 3 datos que me parecen interesantes. La campaña crece en cantidad, crece en todo, crece en hectáreas, crece en cantidad de producción, según las estimaciones, ¿no? Todo esto tiene que salir bien, siempre lo recordamos, porque Totalmente. todo lo que nosotros ahora hablamos y decimos, después, primero, la gente que está del otro lado en sus casas, no es que esto ya está. Esto tenemos que esperar que salga bien. No nos olvidemos que el campo es algo donde uno invierte y tiene mucha fe y esperanza, ¿no? De que después las cosas realmente ocurran, porque el tiempo es el gran protagonista acá. Vamos a tener una campaña que se estima en 142.600.000 toneladas. Una campaña que crece respecto de la anterior, que producirá para la Argentina un valor de 33.000 millones de dólares. Ahí se mete todo, Dani. Todo, absolutamente todo. Lo que todo. sale de la tierra y es grano. Exactamente. Ahora, si vos le sumas el valor agregado acá, tenés 10.000 millones de dólares más, es decir, productos convertidos. La soja, por ejemplo, convertida a harina o aceite, etcétera. Son 43.000 millones de dólares. Ese es el peso específico que tiene el agro en la producción argentina y en las exportaciones. Exportaciones que estarán en torno a los 60, 70.000 millones de dólares. Dependemos ahí de ver qué pasa o qué termina pasando con la energía, que es uno de los sectores que puede llegar a mover un poquito más la aguja. Pero por lejos, por muy lejos, el campo es el más fuerte de toda la exportación de la Argentina. Mete todo lo que vos quieras, mete auto, mete hierro, mete todo No lo hay que con qué quieras. darle. No hay con qué darle al campo. Por eso siempre destacamos nosotros que el campo es el motor de la economía argentina, porque es el que mueve la actividad productiva en nuestro país y el que genera este ingreso de dólares. Recuerden esto, todas las crisis que existen económicas en la Argentina son por la falta de dólares. Siempre. Sin Vos duda. empezás a mirar para atrás, siempre por falta de dólares. Bueno, el que genera los dólares en la Argentina siempre es el campo. Por eso es que siempre hablamos de lo importante que es el sector productivo para la economía. Crece el área de maíz, 7,8 millones de hectáreas. La semana pasada, o la anterior, ya no me acuerdo cuál fue, pero estábamos ahí haciendo una especie de apuesta No, diciendo... no, está hecha la apuesta, Aprile. Ah, está hecha. No lo Está hemos dicho en está vivo. documentado todo esto. No, está todo documentado, está Bueno. grabado con un celular, Bueno. lo pondremos, no sé, el sábado próximo. Bueno. Nos dirá nuestra productora, acá también Pero- Antonella, cuándo podemos hablar sobre eso. Va creciendo, la campaña estaría en las 58 millones de toneladas, quizá tengamos suerte y un poquito más, también lleguemos a las 60 millones. Crece también el girasol, que va a ser el cultivo o uno de los cultivos que más se destaque justamente por ese crecimiento. Argentina tiene una historia girasolera muy grande, Sí, después dejamos de hacerlo con la guerra entre Rusia y Ucrania y los precios de los aceites, ¡ping!, repuntó todavía y ese boom parece que seguimos arrastrándolo. Hay buenos precios, entonces ojalá tengamos una buena campaña también de girasol. Pero para cerrar, Sí. ¿cuál es el diferencial? ¿Cuáles son las 2 cosas que tenemos que saber de este lanzamiento de la campaña? Una buena y una mala. Empiezo por la mala. Siempre. Que es el estancamiento. Nos quedamos. No producimos más que el promedio de los últimos 10 años. Ahora vos me decís, pero antes dijiste cosecha récord.
cosecha muy buena, 142, 143 millones de toneladas, el clima. Seguimos dependiendo de algo que nos salve siempre, no es por fuerza propia. Bueno, sí, es por la fuerza que le ponen todos los productores, la plata que invierten cada año, cada campaña, lo que arriesgan, etcétera, y ahí hay mucho. Pero no hay un crecimiento estructural que permita que la Argentina diga, che, el año pasado produjimos 130 millones de toneladas, vamos por 150. Movemos acá, vamos a 150. Hicimos esto para 150. No. Y dentro de 5 vamos a llegar a 200. Y dentro de 10, eso se planificó muchas veces, pero nunca lo podemos lograr. Bueno, ¿por qué producimos más? Por el clima, y esa es la buena. Tenemos el empuje del tema climático que nos va a dejar, si Dios quiere, una buena campaña. Gran pre-campaña de Gruesa tenemos. ¿Vamos con combustible, Anto? Y conectada a vos, sí, Dani, sí, porque me voy a sumar a este titular que podría tomar si tuviera que escribirte sobre lo que dijiste, y es que al campo no hay con qué darle en términos y volúmenes productivos y por ende económicos, ya que el sector energético no solo está recibiendo un contexto alentador, sino también mucha voluntad para que lidere y hasta por momentos compita. No es que con esto me meta en una disputa, sino que el campo es un gran consumidor del sector de la energía, de hidrocarburos, de los combustibles exactamente, y se viene de la mano, que vamos a profundizar con Ricardo Marra en próximos minutos sobre la próxima campaña. Como hay más superficie y más volumen productivo estimado, que hay también mucho más volumen de gasoil previsto para que se consuma. Sí. Hablamos de 2.324 millones de litros, lo proyectó la Bolsa de Comercio de Rosario, que esto se refleja en 2.579 millones de dólares. Esa demanda, ese volumen, esos camiones y reservas de gasoil se representan así, en ese volumen de dólares. Fíjate que son promedios de dinero de los cuales se estuvo hablando y disputando mucho el campo. Y una Argentina que, si logra seguir mejorando su parque de maquinaria agrícola, su parque de camionetas, de autos, de tractores, etcétera, etcétera, seguramente va a ser mucho más eficiente ese consumo de combustible. Cerramos y nos vamos, Sandra. Gran activación de motores, porque la campaña lo que genera es eso, y algo para agregar que para mí siempre, y recorriendo a la Argentina y teniendo siempre un pie en el interior, es clave el trabajo que esto genera. En esa estación de servicio a la cual se van a abastecer, en ese local, en miles de localidades muy chiquitas, donde ahí también se concentran la mayoría de los productores argentinos. Pero entonces vos más que nadie tenés que prestar atención a ver. Esto. ¿Querés que tu motor rinda como el primer día? Ponele siempre lo mejor. Y para eso está Infinia Turbo Clean, un combustible que no solo potencia tu auto y te rinde más kilómetros por litro, ahí es donde tenés que tener cuidado. Además te cuida el motor de verdad, porque su tecnología limpia el sistema de inyección, alargando la vida útil del motor y te da más kilómetros por litro. Por eso, ponerlo mejor es poner más potencia, más autonomía y más limpieza. Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Ya venimos. Maxentis, lo aplicás una vez, lo ves en la cosecha. Adama. Si una sombra ves en mi mirar. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Aire de Campo. Nos vamos a dar un lujazo, vamos a charlar con Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Gracias por estar en Aire de Campo. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, seguro sabrás que la TV Pública llega a cada rincón del país, con lo cual me gustaría que arranquemos la conversación contándole a la gente qué es la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y sobre todo cuándo se fundó. Bueno, la Bolsa de Cereales es la entidad empresaria más antigua del país. Se fundó el 15 de mayo de 1854. Es decir, un año después que se organizó el país. El país se organiza con la Constitución de 1853. Claro. Y en mayo del año siguiente se forma la Bolsa de Cereales, que empezó en realidad en Plaza Miserere, lo que hoy es Plaza Miserere, antes se llamaba Plaza de las Carretas, claro, porque llegaban ahí las carretas con trigo y lino. Y los compradores venían del campo en la carreta con los productos, los compradores se juntan ahí y la bolsa se arma para crear el primer reglamento y crear una institución para organizar el comercio. ¿Cuál es la función de la Bolsa de Cereales, Ricardo? Bueno, hoy la función de la bolsa está en la parte de velar por la transparencia en el negocio de granos y también en todo lo que implica el negocio y la cadena agroindustrial. Es decir, nosotros dentro de la bolsa
está la entidad de los productores, que las 4 entidades de la mesa de enlace, están los semilleros, los acopiadores, las cooperativas, los exportadores, las fábricas, los procesadores de huevo, los procesadores de carne aviar, los feedlots, así que está toda la cadena, y en ese ámbito que nosotros estamos ya perdido lo que era la bolsa años antes, que era el lugar donde físicamente juntaban los compradores con los vendedores. Hoy en día la bolsa, su función es velar por la transparencia del mercado, ser el ámbito donde discutir, porque imagínate que en toda la cadena hay rispidez, a veces en el comercio de granos, se discuta dentro de la bolsa, se busque la mejor solución, y también la bolsa en los últimos años, en los últimos 15 años, ha evolucionado como un referente de las estimaciones agrícolas y de todo lo que es estudios económicos en lo que respecta al agro, un referente no solo nacional para toda la cadena, sino también internacional, ¿no? Mencionabas recién el tema de las tensiones y sin lugar a duda cualquier país que quiera ser maduro comercialmente tiene que saber hacer equilibrio entre las tensiones comerciales, sobre todo internas, ¿no? Y en Argentina sucede algo, no sé si estás de acuerdo, me lo vas a decir, con el tema del maíz, por ejemplo, ¿no? Donde el productor, por supuesto, pretende un mayor precio, otros productores más de avanzada van y apuestan al agregado de valor, y ahí enseguida uno empieza a tocar intereses, como lo dijiste vos, en la industria aviar, el cerdo, los feedlots. Digo, ¿cuán avanzadas están o cuán maduras están esas conversaciones como para que todos en las diferentes cadenas de productos, de granos, de cereales, de oleaginosas, pero sobre todo el maíz, que entiendo lo personal es parte del gran futuro agrícola argentina, ¿qué tan maduras están esas conversaciones para sacar lo mejor para todos? Bueno, como siempre, digamos, el que vende va a querer obtener el mejor precio y el que compra va a querer comprar, eso es un principio del comercio, ¿no? Lo que pasa es que en la Argentina también se da que están todas las trabas, comerciales que han existido estos años, aunque en estos últimos 2 años hubo un proceso de aligerar el mercado, de sacar muchas trabas burocráticas, se bajaron las retenciones para el maíz, pero todavía estamos en un proceso donde en la Argentina, justamente antes de ayer hubo un lanzamiento de la pre-campaña en la bolsa de cereales, donde estaban vinieron los ministros de Agricultura de Brasil, de Chile, de Uruguay, no pudo venir el de Paraguay y estuvo el secretario de Agricultura. Y realmente cuando nosotros vemos con respecto a nuestros vecinos, en el tema de maíz nosotros estamos estancados. Vamos a tener un récord, anunciamos que vamos a tener un récord de producción para el año que viene, con las condiciones, la intención de siembra, va a aumentar la superficie de siembra, se va a llegar a casi 48 millones de toneladas de maíz, 58 millones, pero con respecto a nuestros vecinos, sobre todo con Brasil, nos hemos quedado mucho. Y en el caso de la bolsa, bueno, es el lugar donde discutimos, porque cuando se toca, hay una cosa, es un convencimiento que está de toda la industria, de toda la cadena, que no tiene que existir el derecho de exportación. Es decir, eso que antes en un momento decían que el derecho de exportación le podía afectar al consumo interno, en todos los países competidores nuestros no existe derecho de exportación y hay mucho uso del maíz como valor agregado, ya sea para producción de carne aviar, inclusive ahora para el etanol, que también en Argentina hay una ley que hasta regula eso y quita la posibilidad de un crecimiento mayor de lo que puede ser el proceso del biocombustible, ¿no? Ahora, vos marcabas recién Brasil, y la pregunta se cae sola del árbol, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos tan lejos de Brasil? No solo en distancia, sino en velocidad de crecimiento. ¿Qué podemos hacer? No te voy a preguntar qué ha hecho Brasil, sino qué podemos hacer nosotros para encontrar ese ritmo de crecimiento. Bueno, yo creo que primero y fundamental, creo que vamos en ese camino, esperemos poder continuar en este camino, de sacarle las trabas, de sacar el freno que tienen, que son la carga de impuestos. Es decir, porque está impuesto no solo la exportación, tenés también impuesto a la importación, que los insumos que utiliza el campo, claro. Y
Ayer en esta reunión que hubo en la Bolsa y el secretario de Agricultura, cuando le preguntaron con respecto a los otros países, que justo estaba el de Chile, Brasil y Uruguay, que son de signos políticos distintos al actual nuestro. Sin embargo, ellos han tenido cambios en los tres países, alternancia de distintos, pero han mantenido una política de Estado con respecto a lo que es la producción. Lo que tenemos que lograr en la Argentina es tener una política de Estado en el agro, para tener un crecimiento como lo tuvo Brasil, tanto en el crecimiento de exportación de carnes y exportación de granos, ¿no? Daniel. Ricardo, ¿qué tiene que pasar en la Argentina para que finalmente lleguemos a producir esas 200 millones de toneladas de las que hablaron en el lanzamiento que se hizo esta semana? Y te lo pregunto concretamente para que además puedas explicarle a la gente que está del otro lado ¿qué implicaron todas las medidas que se tomaron en los últimos 20 años en la Argentina? Digamos, si nos vamos del 2000 para atrás, todas las medidas que se fueron tomando en contra de alentar la producción. Para que me pueda responder justamente cuáles habría que tomar para alentar la producción. Digo, no solamente para quedarnos en los derechos de exportación. Sí, como decís vos, uno tenés... Estamos de acuerdo que no nos tenemos que centrar en el derecho de exportación, pero ya ahí arrancamos con respecto a los competidores con una traba importante, sobre todo para la soja, ahora para el maíz 9%. Pero después también esa política de Estado es el financiamiento. Hoy en día el productor argentino se autofinancia o lo financian las empresas de insumos. No hay como en Brasil, por ejemplo, que tiene mucho más crédito, que es, vos pensás que el otro día se anunció el lanzamiento de la campaña gruesa, son entre 15.000 y 16.000 millones de dólares que se van a invertir para sembrar en insumos. Es decir, que eso, cuando ocurre a veces alguna fábrica que invierte 60 millones, 200 millones, sale en la tapa, acá se están invirtiendo 15.000 millones, que le pueden llegar a generar al país, si la cosecha bien, unos 33.000 millones de dólares. Con una política clara, una previsibilidad, yo creo que ese es lo que necesita el productor, lo que necesita la industria, el exportador, todos necesitan reglas claras a largo plazo. En los países vecinos, como decía, hay alternancias, pero hay una política de Estado. Acá cuando cambiamos de vigencia de gobierno a alternancia, empezamos todos de nuevo. Yo creo que eso es una desventaja grande que tenemos. Y sobre todo porque nosotros tenemos ventajas sobre los otros países. Porque, así como digo, la antigüedad de la bolsa, somos 7 bolsas de cereales en el país. Ahora estamos trabajando las 7 bolsas en conjunto y la bolsa de Rosario también tiene más de 100 años, pero tiene una institucionalidad que otros países no la tenían. Dentro de las bolsas se crearon las cámaras arbitrales. Las cámaras arbitrales son las que regían cuando había disidencias, las que regulan unas reglas más rápidas que la ley común entre el comercio, y tenemos un mercado de futuros que el productor hoy puede ver los precios de futuro, que también tiene más de 100 años. Y la Argentina tiene las herramientas. Hoy hablaban en un congreso de Anchán que estuve, que el porcentaje de productores, el porcentaje de edad, del promedio de edad, perdón, de los productores argentinos es 10 años más joven que el promedio de edad del productor norteamericano. Y la formación académica es mayor del productor promedio de educación el argentino, que el americano. Claro. Tenemos todas las condiciones para tener, con reglas claras, viene el financiamiento, viene la infraestructura, se necesitan créditos a largo plazo para crear infraestructura. Hemos desarmado el sistema de trenes, es decir, nosotros tenemos que volver a desarrollar el transporte ferroviario, que es el que va a poder hacer competir a los productores que están más lejos de los puertos y que tengan un acceso mucho más barato para poder llegar a ello. Es decir, tenemos que sentarnos entre todos, sin diferencia de banderías políticas, y pensar realmente en el crecimiento del agro, que está demostró esta semana con 3 días. No había otro sector que pudiera hacer traer de afuera 7.000 millones de dólares, el único sector es el agro. Y bueno, ese es el motor del país, aunque es el que va a motorizar el crecimiento del país, y creo que el ejemplo a seguir lo tenemos al lado, es Brasil, y Brasil ha mantenido una política de Estado
y creo que tenemos que ir en ese sentido. ¿Anto? Ricardo, respecto a lo que pasó el último día del mes de septiembre en la Bolsa de Cereales, el lanzamiento de la campaña, ¿podemos hacer un repaso de los cultivos y el foco en lo que se viene en torno al sorgo y al girasol? Sí, el girasol va a haber un crecimiento importante. Los números me tengo que fijar, los tengo acá, no quiero decir los números. En general, después me agarran los departamentos, pero si saco el celular los miro en un segundo. Pero hay un crecimiento, creo que se va a llegar a casi a los 6 millones de toneladas. En sorgo una reducción pequeña, pero va a haber un aumento. Y hay un aumento importante, sobre todo en girasol y maíz. En trigo vamos para el camino de tener las 22 millones de toneladas. La Argentina va en camino a tener 142, 143 millones de toneladas, que es un récord, pero es un récord bajo si comparamos, digamos, la Argentina en los últimos 10 años está entre 130 y 140 millones. No es que despegamos. Cuando nuestros vecinos, el récord que van teniendo es exponencial año tras año. Es decir, que estamos estancados. Y creo que el anuncio es optimista para el año por las condiciones climáticas, pero tenemos que empezar a discutir y a aplicar tecnología, como por ejemplo en Brasil hay un reconocimiento a las patentes, hay mayor tecnología en semillas, acá todavía estamos discutiéndola y yo creo que tenemos que aumentar el rinde, estamos en un rinde promedios estancados, y eso es fundamental para lograr una mayor producción. Ricardo, gracias por estar en Aire de Campo y buen fin de semana. Bueno, gracias igualmente a ustedes. Argentina puede crecer, sí, sin lugar a dudas, de la mano del campo. ¿Estamos estancados en el campo? Bueno, en muchas industrias dentro del mismo, sí. Argentina va camino, como decía Ricardo, y como todos sabemos, a un récord de cantidad de toneladas, sí. Y vos decís, bueno, eso es contradictorio, puede ser, pero es Argentina. ¿Por qué Argentina va a lograr un nuevo récord? Por este estancamiento de más de 10 años. Al ritmo que crece Brasil, Argentina no crece. Al ritmo que ha crecido Paraguay en los últimos 8 o 10 años, Argentina no crece. Y así podríamos enumerar muchos países en diferentes industrias. Pero en la agrícola, Argentina tiene todo para seguir superándose en serio. No solo vencer récords bajos, como decía Ricardo recién, sino ir por mucho más. La cuestión más importante quizás es también lo que decía Ricardo, poder sentarse en una mesa de discusión política sin banderías. Me parece que eso es parte del norte. Ya venimos. Maxentis, lo aplicás una vez, lo ves en la cosecha. Adamá. No hagas caso, no le prestes atención. Tercer y último bloque en Aire de Campo. Gracias por estar con nosotros. Como siempre te digo, durante la semana podemos charlar vía @TV Pública y ahí nos mandás tus fotos, videos, nos contás desde dónde nos ves en este sábado que hoy en gran parte del país toca lindo de clima y caluroso en algunas partes también. Así que vamos a seguir hablando de naturaleza. Sí, y sorpresas también, ¿no? En esta primavera, que bueno, para el hemisferio sur es la primavera. Nos vamos al norte, donde ya estamos hablando del otoño, que se recibió a lo grande con estas verduras. ¿Esto es Argentina? Esto es Reino Unido, el hemisferio norte, donde vemos acá al productor feliz, coronado como una de las verduras más grandes en una exposición que se hizo con más de 65.000 personas. Es típico del Reino Unido que pasa esto. ¿Una calabaza? Gigante, de banquete lo tiene. Inglaterra. Bueno, acá estamos recorriendo algo que para nosotros y para ellos sobre todo, ¿no? Para la región es casi habitual y cada vez gana más tendencia. ¿Por qué lo contamos? Primero por la novedad, por supuesto, y porque empieza a tener más seriedad. Digo, son récord Guinness, muchos de ellos, récord Guinness en cuanto a la premiación, a ocupar un puesto emblemático en el mundo. Tenemos más verduras, tenemos más ganadores, más premiados, allí lo vemos. Mirá lo que es. No, pero esto es una zanahoria. Esta zanahoria es espantosa. No es inteligencia artificial. Esta zanahoria es espantosa. Y está complicada para rallarla con el rallador de Dani y su tomate. Más que rallar hay que explotarla esa zanahoria. Bueno, vamos a detenernos en él, que lo mismo pasa con el rostro del anterior productor, desde el Reino Unido que veíamos, y es la alegría, ¿no? Porque ninguno está apático. Ahí posando. Y allá por lo que veo tampoco van con vestimenta gaucha de nosotros, ¿viste? No hay una alpargata, no hay una bombacha. Andan sport. Deportivos. Deportivos. ¿Qué pasa? Ellos para llegar a este momento del año, a el otoño,
en el territorio, como aquí lo vemos en este punto de Europa, lo que hacen es invertir muchísimo. Es mucho equipo especial, agronómico y de asistencia, porque tienen calefacción tecnológica, claro, ¿no? Artificial, iluminación, riego diario y una especie de gran protección para que esta verdura exista, que se concentra en justamente llegar al máximo, y como vos, voy a citar una palabra de Joaquín, al estrés claro, más posible que se pueda alcanzar. Sí. Ahora, yo digo que eso es un tomate, ¿no? La verdad que estoy azorado con las imágenes. Eso es un tomate. Es un tomate. Pero estas personas después se comen estas verduras o andan jugando juguetes. No, Mirá, eso está. no. Eso me lo hacen de gusto. Eso Es prácticamente cosa... arquitectónico. Esto esto es real, Joaquín. Esto pasó, no es inteligencia artificial, hay que aclararlo. O el muchacho es el primo hermano del que llevaba Susana Jiménez, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? El Nelson. O esto que sería no sé si es un pasó. pepino, un zapallo. Sí, es un pepino esto. Es un pepino. Pepino de la altura y el peso más o menos de un chico de 12 años. Va a séptimo grado el pepino. Y esta es más de un metro, por ende estamos hablando de verduras que muchas de ellas están entre 40 y 60 kilos. Es un montón. Voy a preguntar, en serio, con seriedad, ¿no? ¿Qué hacen? No, por supuesto, sin doble sentido. ¿Qué hacen esta gente con estas verduras después? Primero intentan inmortalizarlas Sí. allí, porque es lo que lo lleva a tener un premio y un Sí. reconocimiento muy importante en la región y en el mundo agricultor y horticultor, para ser exacta, del Reino Unido. Y segundo, se reparte ya una vez que se pone en la cocina. Muchos tratan como de... El tema es quién le paga la escuela a este pepino, ¿no? Porque este chico va primer año tranquilamente. Enorme. Sí. Déjenme decirles, porque si bien esto pasó en Reino Unido, en Argentina tenemos cierta data, cierto bagaje de maxi verduras, vamos a llamarles, Sí. de macro verduras, de verduras gigantes. Pasó no hace mucho tiempo, después de la pandemia en Entre Ríos, que lograron un repollo de 6 kilos. Miren que los entrerrianos son bolaceros. Estamos hablando de un repollo Antonella. enorme. Sí. Yo le digo una cosa y con esto cerramos y vamos con Dani. Si este pepino o zapallo o no sé qué termina siendo, hubiese nacido en Argentina, termina de reina del carnaval en el carnaval de Gualeguaychú. Nada, lo dejo así. Usted piense lo que quiera. ¿Me acompaña, por favor? Dan ganas de ponerse a producir verduras. a Y ver qué sale. depende. Quisiera saber qué hace esta gente con esas verduras después. El sabor, La el color, el zanahoria gusto. era para budín. No, la zanahoria era para agarrarla como una pelota de rugby y tirarla fuera del estadio. Porque yo, si me caes con eso en casa, Sí. no lo como. Comen muchas personas de esa zanahoria. ¿Sabés Sí. que la zanahoria era blanca antes, no? ¿Sabías ¿Otra eso? vez, Dani? La zanahoria en su origen... Tengo Otra vez, Dani. mucha fascinación por la historia de las frutas y las verduras. yo. Ay, a mí me pasa lo mismo. La zanahoria era blanca. Hagamos un programa de Pero, cocina, pará, chicos. ¿sabés quién la hizo naranja? Sí. Te va a parecer un chiste, pero ¿sabés quién la hizo naranja? Los holandeses. No, es broma. No, dale, vamos No es al broma. cuádruplex. No, vamos. Identidad. Se cuenta que viene Estamos, por ahí. estamos tratando de ser el mejor programa agropecuario del continente y usted me viene con qué la Esto manzana, es- qué la pera, qué la papa, qué el tomate, qué la zanahoria. Educación pura, educación pura. Esto es cuádruplex. Y vamos al cuádruplex. Tremendo problema, pero tremendo, en el litoral con la garrapata. Pero no solamente por Entre Ríos, ahí vemos garrapata en Entre Ríos. Yo diría Corrientes. que el gran problema también es la provincia de Corrientes. Sí. De hecho, hay una pica importantísima porque vos, Joaquín, que sos de la zona, lo vas a saber también explicar muy bien. La ganadería tiene en el litoral un desarrollo muy importante. Corrientes es la principal provincia ganadera de la Argentina y Entre Ríos debe estar ahí nomás. Ahora, ¿cuál es el punto? Que en Entre Ríos, me han explicado muchas personas vinculadas al sector y al mundo veterinario, Sí. los animales tienen muchas menos condiciones ambientales para defenderse de la garrapata versus lo que pasa en Corrientes. Con lo cual es un problemón cada vez que viene Hacienda de la provincia de Corrientes, que hay muchos productores que tienen campos en distintos lugares y van moviendo la hacienda en función de lo que necesitan o en función de si quieren rotarla en los campos. Así que hay un problema enorme. Pero el principal de todos ellos, y se dio a conocer esta semana un informe muy importante, donde han participado, por ejemplo, entidades tan importantes como la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, donde se ha confirmado que el daño que le puede hacer esto a la provincia en términos de ganadería y socioeconómicos es enorme. 100.000 millones de dólares puede llegar a perder la provincia en costo por perder animales. Claro. Se pueden llegar a perder 97.000 vaquillonas con posibilidad de preñez por la garrapata. Y no solamente por la garrapata, sino por la cantidad enorme de enfermedades que pueden transmitirse vía la garrapata, porque la garrapata también es vector de otras, como por ejemplo la tristeza bovina. Por supuesto. Con lo cual,
tenés un problema muy, muy grande sanitario allí en la provincia. Y es tal el problema. Y se puede evitar. No solo se puede evitar, que lo que sucede es que cuando hubo un reordenamiento, cuando había mucha, o sea, cuando la ganadería mandaba en el litoral, ahora en Entre Ríos se ha modificado, se ha volcado mucho a la agricultura, lo hemos hablado esto, pero cuando la ganadería mandaba en todo el litoral, sobre todo en Entre Ríos y Corrientes, muchos criadores decidieron, por cuestiones económicas, de ventajas competitivas, producir con madres en Corrientes. Entonces, Corrientes se transformó en la gran fábrica de terneros. Claro. Terneros que después se iban como invernada o como vaquillonas hacia provincias, vía Entre Ríos, pero mucho a Santa Fe, Entre Ríos, a provincia de Buenos Aires. Es un gran tema, nosotros lo tocamos muy por arriba hace poquito, el tema de la garrapata en Corrientes y lo que origina estas discusiones que se pone muy picante la cosa entre la frontera con Entre Ríos y Corrientes. Dije, son 100 millones de dólares de costo. Pero sabía que lo ibas a corregir. 100 millones de costo y 35 millones lo que costaría evitar la pérdida de esos 100 millones. Es decir, que invirtiendo un tercio de lo que se va a perder, vos podrías empezar a resolver esto. ¿Cómo se resuelve? Con vacunación. Claro. Pero tenés que hacer varias dosis y las dosis tienen un costo. En dólares se estima que entre 20 a 25 dólares se te van en cuanto a esas aplicaciones. Duro número, porque si peleaban 1,50 el de Laftosa... Bueno, y ahí están también las fundaciones que son las que dan ese servicio de vacunación. Pero es un tema que vamos a tener que seguir bien de cerca. Clima, factor clave para la campaña. Hace un ratito hablamos de la posibilidad de las 142, 143 millones de toneladas de granos y el clima como un factor clave. Bueno, lo que se prevé, según el Servicio Meteorológico Nacional, que ha dado a conocer el pronóstico trimestral para este último tramo del año, es que vamos a tener lluvias normales. Ni niño ni niña, normales. ¿Sí? Así que eso es excelente. Venimos teniendo, de hecho, en los últimos fines de semana, este es el tercer fin de semana consecutivo que tenemos lluvias. Mañana el pronóstico de lluvias en gran parte de la zona centro del país. Con lo cual, tercer fin de semana consecutivo con lluvias, pero parejito. Que es lo mejor que le puede pasar al sector agropecuario. No en exceso. Parejito, no en exceso, y tampoco hay riesgo de temperaturas muy altas, que uno de los temas que preocupa mucho más al sector agropecuario son los extremos climáticos, a los que lamentablemente nos hemos acostumbrado en los últimos veranos. Así que por ahora... Venimos muy bien. Venimos muy bien y ojalá que sigamos así. Septiembre, ¿cuántos dólares generó el campo? Septiembre ha sido un mes clave, más de 7.100 millones de dólares, claro, por la baja temporal de las retenciones. Segundo septiembre histórico. Segundo septiembre histórico después de un dólar soja de Sergio Massa que había superado los 8.100 millones de dólares. Pero estamos ahí dentro de los septiembre más rendidores. Sí, lo que vemos siempre es que para esta época del año, no importa quién gobierne, pero siempre tenés una escasez de dólares, que siempre tenés que ver de qué manera activás. Y estas cosas además suelen pasar en los años electorales. Lo digo porque esto tiene mucho que ver directamente con lo que puede hacer alguien en contra de... No el campo, no la economía, en contra de todos los argentinos. Años impares. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y vamos a la última, que es la emergencia agropecuaria. Hemos hablado de este tema muchas veces ya aquí. Lo recordamos, el tema de la emergencia agropecuaria, pero simplemente para recordar que esta semana el gobierno nacional homologó la emergencia para varias zonas de la provincia de Buenos Aires. No quiero equivocarme, pero sí lo voy a mencionar y lo voy a decir como corresponde en cuanto a cuáles son esas zonas, que son varias de la provincia de Buenos Aires. Yo lo que diría es que todos los involucrados, bueno, presten mucha atención, porque después tenés que ir a confirmar y a corroborar que tu campo está afectado dentro de estas zonas. Y Dani, lo conecto con lo que les contaba respecto a la producción bonaerense del tomate, ¿no? Que es otra economía afectada, las verduras, se extiende por un montón de puntos del territorio. En Buenos Aires, partidos de Hipólito Yrigoyen, General Alvear, General Viamonte, Las Flores, Chivilcoy, Junín, Roque Pérez, General La Madrid, Chacabuco y Monte, que son muchas zonas de la cuenca del Salado donde pasé hace unas semanas y traje unas imágenes que vimos aquí en el programa que estaba todo inundado. O sea, muy complicada la ganadería, la agricultura y toda la zona mixta. Esta semana hubo revuelo con una visita de un productor agropecuario a un intendente en provincia de Buenos Aires. El 9 de julio. Se viralizó y la verdad, me olvidé de traer ese material, pido disculpas, pero hubiese estado bueno ponerlo, quizás lo pongamos el sábado que viene, porque es interesante la discusión, ¿no? La vehemencia, jugar al límite con una conversación sin agredir, ¿no? Porque en un momento el productor agropecuario le dice: andate, hijo, Dios mío, de este puesto que te ha quedado grande. Me pareció interesante cómo llevaron a tensar esa discusión.
sin violencia. Claro. ¿no? Sin violencia. Pero sin lugar a dudas tiene que dejar de llover en algunos lugares o por lo menos esquivar a aquellos que están tapados de agua, que todavía tienen agua. Señora Aprile, muchísimas gracias por haber compartido este sábado con nosotros. Muchas gracias, un placer como siempre. ¿Tiene un fin de semana entretenido, largo? Siempre, fin de semana entretenido y mañana plan indoor, ¿no? Plan adentro. Por supuesto. Yo voy a aprovechar mucho hoy para captar mucha vitamina D. Y mañana para ver TV Pública, ¿le parece? Muy bien. Buen fin de semana. Piersanti, un placer como siempre tenerla. Me parece que la vamos a ver seguido por acá, ¿no? Placer, sí. Sí, vamos a ver si enviamos algún cable coaxil. Estoy agotando. Lejos. En todas partes. No, por supuesto, usted no agota. Usted es de las pocas cosas que en abundancia está bien. Bueno, a vos, por supuesto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este fue un programa más de Aire de Campo. Como todos los sábados, entramos a tu casa en todos los rincones del país y para nosotros es un placer porque este programa lo hacemos para vos. Chau, chau.